Darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta instancia, a los uruguayos y especialmente a los que vienen de otros países a acompañarnos a este encuentro de la Red de Economía Humana que organizamos junto al CLAE. Quiero además agradecer a todos los que han posibilitado la realización de este evento con distintas colaboraciones. A la ESID, al embajador de España, don Roberto Varela, a Manuel de la Iglesia, director del Centro de Formación que nos acoge, a Alma Belenguer, coordinadora de formación, y a todo el equipo del centro que colaborará este día, en especial a Karina Dorel, quien coordinó toda la logística para hacer posible realizar el evento en este precioso edificio. Agradecer también a la Fundación Konrad Adenauer, a Christian Bessemann, representante de la Fundación en Uruguay, y a Manfred Steffen, coordinador de proyectos, que también han apoyado la realización de esta jornada. Y a la Fundación Astur y a nuestro querido amigo Enrique Iglesias, que como siempre ha dicho presente en una actividad de CLAE y nos ha apoyado con su distinguida presencia y seguramente nos ilustrará con sus reflexiones y pensamientos en la jornada de hoy. Quiero también saludar a todos los integrantes de la Red de Economía Humana que vienen de otros países. Los voy a nombrar para ir ya teniendo noción de quiénes son. Konstantin von Barloven, Daniel Echepare, Eloy Mealla, Esteban de Nevares, Graciela Viñuales, Juan Carlos Mantero, Lucas Estaro, María Daza, Michelle Ascueta, Michelle Tissier, Óscar Seguro Castro, Ricardo Alvarellos, Virginia Puntual, Yves de Barteló, que vienen de distintos países de América Latina y de Europa, en particular de Francia, para acompañarnos y enriquecer esta reflexión que comenzamos hoy y que finalizará el día de mañana. Muy brevemente les quiero decir que para el CLAE es un motivo de satisfacción el coorganizar este evento con la Red de Economía Humana. En primer lugar, por el objeto que tiene la reunión, el objeto principal, que es evocar la figura del padre Lebré. Como ustedes saben, Lebré no solo fue uno de los grandes pensadores sociales del siglo XX, sino que además fue el inspirador y creador del movimiento de economía y humanismo, al cual se liga desde sus orígenes nuestro Centro Latinoamericano de Economía Humana. Recordar a Lebré es, por tanto, recordar al propio CLAE, volver a sus orígenes, revisarlo y proyectarlo, porque pensamos que un homenaje a Lebré no puede ser un mero recordatorio de lo que fue su obra y su legado, sino tratar de descubrir las claves de su pensamiento, proyectarlas en la actualidad y proyectarlas para el futuro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Lebré fue toda su vida un hombre muy dinámico, muy renovador, que fue permanentemente adaptándose a los requerimientos de su época y que de ninguna manera hubiera querido que su pensamiento quedara cristalizado en lo que él dijo en determinado momento histórico. Es así que este evento, en el cual le rendimos tributo, presenta un documento que es el libro de los caminos de una economía humana, que intenta precisamente eso, recoger su legado y proyectarlo hacia adelante, sabiéndolo siempre vigente. Un segundo motivo de alegría es precisamente la oportunidad que nos da a los miembros del CLAE y a los amigos de tener un reencuentro. Un reencuentro no solo con los extranjeros, a muchos de ellos los conocíamos, otros no los conocimos, pero vamos a tener la oportunidad de conocerlos ahora, sino también aquellos uruguayos que de pronto no vemos cotidianamente en la vida de CLAE, pero con los que nos sentimos identificados por la trayectoria que han tenido cercano a nuestra institución, por la identidad de convicciones en los postulados de la economía humana, y que bueno, que son estas oportunidades las que nos permiten reencontrarlos y permitir una amplia reflexión. Reflexión que seguramente será muy rica porque se asienta en pluralidad de perspectivas, en pluralidad de puntos de vista
que responde no solo a los orígenes territoriales de la gente que concurre, sino también a las distintas disciplinas. Porque como todos sabemos, el movimiento de economía y humanismo fue un movimiento muy amplio, fue un abordaje muy complejo de la realidad, donde fueron partícipes sociólogos, economistas, arquitectos, urbanistas y luchadores sociales. En ese pensamiento brevaron distintas formas de acción social que se reconocen en esos grandes postulados y que han seguido a lo largo de los años teniendo distintas expresiones a lo largo y ancho de los países a los cuales Lebré visitó. Y finalmente, quiero también señalar que para el CLAE es un motivo de alegría el tener este encuentro, porque en pocos días más, el 11 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario del CLAE, cumplimos 59 años, lo cual para una institución de esta naturaleza es realmente una trayectoria muy larga. Pero no solo estamos conmemorando en esa fecha un año más, sino que estamos próximos a dar un paso trascendente en la vida de la institución, como es el transformarnos en universidad. Efectivamente, hemos cumplido los trámites requeridos y en las próximas semanas le será reconocido a CLAE la calidad de universidad, que si bien en los hechos no va a alterar sustancialmente lo que es la actual actividad, ya hoy el CLAE se desempeña como una actividad con sus carreras de grado y posgrado, sí es la reafirmación de un compromiso con un proyecto cultural, con un proyecto social que da en este momento un paso significativo y trascendente y que nos resulta muy grato compartir esa perspectiva con todos ustedes. Es por ello, por tanto, que nos sentimos muy contentos de esta convocatoria, muy contentos de estar en esta casa que ya nos ha acogido otras veces con mucha hospitalidad y rodeados de amigos con los cuales vamos a poder conversar sin formalidades, yendo a los aspectos sustanciales de la reflexión que hoy nos convoca. Enrique Iglesias, para todos ustedes, para nosotros. Gracias, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que, Andrés, yo creo que soy la única persona aquí que estuvo presente en la inauguración del CLAE. Es lo que llaman los brasileros privilegios da idade. Fue en el año 57, ¿no sé? 57. De la mano de Juan Pablo Terra, esa gran figura, queridísimo amigo que estuvo tan detrás de todo esto, el padre Rambló, otra figura que estaba en aquel momento circulando por aquí. Y estuve en las conferencias que dio Lebret en la Facultad de Arquitectura. Las tres fueron, ¿no? Dos conferencias que están impresas, dicho sea de paso. De manera que tengo con la economía humana y con CLAE en particular una relación de admiración, de compartir sus grandes principios y seguramente agradecer por todo lo que han hecho y siguen haciendo en nuestro país. Y c'est pas problème, on comprend mieux ton français que toi notre espagnol. Donc on peut faire très bien comme ça. D'abord, je voudrais te dire que nous sommes très heureux, moi personnellement, de t'avoir ici en Uruguay. J'ai une grande admiration par toi, tout ce que tu as fait au niveau de ton pays. Je connais très bien ce que tu as fait là, mais surtout tout ce que tu as fait aussi au niveau international. On a été collègues, je sais bien ton compromis avec la dignité dont tu parlais maintenant. Et c'est un privilège, un honneur pour moi personnellement d'être ici avec toi et soyez les bienvenus en notre pays. Bueno, yo voy a hablar de 3 puntos en esta ocasión. Tú puedes susurrarle un poco, Andrés, como si son las mismas ideas, yo para el problema. Las 3 grandes puntos para acompañar este acto de inauguración. Un pequeño comentario cómo partió esto en nuestro país en esa época y la influencia personal que tuvo para mí el pensamiento de Lebré en su momento. En segundo lugar, quisiera ver qué pasó en estos 50 años en estas grandes líneas del desarrollo social en el mundo y la prevalencia
de conceptos humanistas sobre el desarrollo. Y en tercer lugar, ¿qué sería hoy un concepto de economía humana? Y este libro da respuestas muy claras. Yo creo que es una gran contribución, una gran síntesis del pensamiento de economía humana, y además con un gran apoyo en estos 20 casos de personas, de instituciones que están hoy trabajando en el mundo, inspirados por estas mismas ideas. Y aquellas ideas que en algún momento para mí fueron muy removedoras, porque estábamos revisando el pensamiento económico, no nosotros mismos, sentíamos la revisión del pensamiento que había hecho la CEPAL. La CEPAL en el año 50, el informe Prebisch, trae toda una visión nueva de la realidad económica de América Latina, nos seduce. Nosotros en aquella época no había libros como hay hoy, de macroeconomía o de conocimiento de la región, para nada, es decir, y irrumpe el pensamiento cepalino con una visión, digamos, estructural del pensamiento de la realidad económica y sobre todo de las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Eso fue tremendamente seductor para nosotros. Estudiábamos en esa época con el profesor Faropa, enorme figura en nuestro país, estudiando estos libros bastante aburridos, por cierto. Me acuerdo que estábamos estudiando Valor y Capital, Hicks, que era... Y en esa época nace el informe de Prebisch y fue una cosa removedora. Y nos pusimos a repensar, las jóvenes que éramos en esa época, la América Latina a partir de esta visión muy economicista. La CEPAL del 50 fue una visión muy economicista. Y fue durante todos los años 50 y 60 muy volcada a los temas estructurales de la economía, a la planificación y a apuntar a las desiguales relaciones internacionales. Para mí fue, bueno, tan fuerte el pensamiento que terminé siendo director de la CEPAL una década después. Pero en ese contexto, la llegada del pensamiento de Lebré a mí en lo personal me abría otra perspectiva. Es decir, fue una especie de influencia muy importante. Yo tuve ocasión de dar algunas charlas aquí, incluso en la Argentina, y sobre lo que significaba esta otra visión. Una visión que, como dice muy bien este libro, es el pensamiento de Lebré, es el pensamiento, pensar el desarrollo del hombre, y dice el libro, y de todos los hombres. Juan Pablo Terra dio una conferencia memorable aquí en el año 57, no, en el año 70 y ¿cuándo fue de esto, Juan Pablo? 79, y el amigo Andrés hizo un resumen muy bueno de esa conferencia, donde marca un poco las grandes cosas que venían en ese pensamiento de Lebré. Primero, la preocupación, desde luego, social, su vocación por conocer los hechos. Lebré tomó un poco de distancia del exceso del teoricismo, que se ampara un poco en visiones teóricas sobre la realidad. Lo primero que quería es conocer las raíces de la presencia de su desarrollo en el mundo y hacerlo a partir de un conocimiento directo de las realidades. Esa vocación por la realidad lo distancia un poco de las aproximaciones academicistas del tema. Él se trata de penetrar, y lo hace a partir además de la óptica del hombre en su territorio. Es decir, tenía una cierta distancia con respecto a estas visiones que predominaban en el ambiente académico, legítimamente, pero esa era un poco la observación donde se inspiraba este pensador. Y además, como lo dijo Juan Pablo aquí en esta conferencia, más allá que apelar a la caridad, él decía había que entrar a las causas que promueven el subdesarrollo, a las raíces del mal. Y otra cosa más es, no alcanza con la investigación, hay que poner en marcha la acción. Elementos que ciertamente muchas veces quedan
escondidos cuando nosotros nos sentimos seducidos por las grandes teorías y nos alejamos de los hechos y de las personas que están detrás de esos hechos. El apoyo, por ejemplo, que hace el pensamiento de economía humana sobre la cultura, que para mí ha sido y sigue siendo uno de los grandes desafíos para entender la realidad, es hacer pie en valores culturales que los aporta la historia y la vida viviendo en sociedad, y es un hecho muy importante sin el cual es muy difícil avanzar. Entonces, en todas estas cosas, como digo, tuvieron para mí un enorme impacto personal, y yo diría que si tuviera que dar una explicación de mis dos fuentes de apoyo a lo largo de mis largos años ya en este planeta, diría que han sido, por una parte, el rico pensamiento CEPAL, que evolucionó en el tiempo, y la contribución que en aquel momento hizo el pensamiento de Le Bret, y sobre todo la traducción de ese pensamiento en la acción que lo significaba el amigo Juan Pablo Terra. Yo creo que una de las contribuciones importantes de este libro es un poco esta idea que señalaba recién Yves, de ir a basar un poco el tema más allá del homo económico, para ir un poco a estos grandes valores. Y señalaba estos 5: la solidaridad, la justicia, la dignidad, la responsabilidad, muy importante que haya levantado ese tema, y por supuesto la libertad. Bueno, ese es un poco, es a partir de esos valores que se empezaron a trabajar estas experiencias de economía humana, que son puntos de referencia muy importantes para entender la complejidad de la realidad en el mundo que estamos viviendo y poder movernos adelante. Este es mi primer comentario para mostrar cómo Le Bret hizo ese impacto en nuestra manera de ver América Latina, y en lo personal fue una fuente muy importante de inspiración a lo largo de toda mi vida. El segundo gran punto es: ¿y qué pasó en ese periodo? ¿Qué pasó después de los años 50 en el mundo, sobre lo cual es bueno reflexionar? Bueno, yo creo, lo primero que pasó es que ha habido gran avance en materia social. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que el mundo hizo avances significativos en el avance en el gasto social. Aquí, por ejemplo, en el año 61 se produce la llamada Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso era fundamentalmente basada en 3 cosas: educación, salud y vivienda. Era la gran defensa del gasto social como elemento de apoyo para la justicia y el bienestar. Bueno, yo creo que a partir de esa visión se inició en este mundo de los últimos medio siglo, 60 años, esta gran batalla entre el capitalismo, por un lado, y por otra parte, la economía planificada de inspiración marxista, que era la competencia permanente que sacudió a nuestras jóvenes generaciones ideológicamente y políticamente, y por supuesto económicamente. Bueno, todo la gran fórmula que parte del capitalismo era aquella vinculación entre Estado, mercado y democracia. Esa fue la fórmula que propone un poco el capitalismo liberal o neoliberal. Por otra parte, el pensamiento basado en las ideologías de economía planificada, que tenían otro concepto, por supuesto, fundamental del papel del hombre en la sociedad. Yo creo que en esa gran batalla, ciertamente, el capitalismo mostró que la capacidad de crear riqueza que tiene el capitalismo es fantástica, no cabe ninguna duda. E incluso la capacidad de salir al encuentro de ciertos problemas sociales, o ya menos pobres que había antes, en términos relativos. Y el pobre de hoy no es el pobre de hace 50 años, en ninguna parte del mundo. Entonces, ahora, en esa batalla pierde ciertamente la óptica del comunismo marxista por su incapacidad precisamente de crear riqueza. Son buenos para distribuir la pobreza, pero para crear riqueza ciertamente no hubo
respuesta del sistema. Entonces, se instala este capitalismo neoliberal hoy vigente y tan se instala que países de ideología comunista, como el caso de China, cuando tuvieron que salir al encuentro de sus grandes problemas, lo hicieron abrazando un sistema capitalista de una ortodoxia impresionante. La propia Rusia también hizo lo mismo. Es decir, de alguna forma avanza, el capitalismo neoliberal avanzó hacia estas nuevas maneras de crear riqueza y también empezar a dar respuesta a algunos de los grandes temas sociales que hay en el mundo. ¿Pero es suficiente eso? Hemos encontrado el desideratum respecto a las fórmulas sobre las cuales basar nuestro desarrollo? La respuesta es claramente no, por varios motivos. Lo primero es que, de alguna forma, el sistema que está en marcha está expuesto a la esclavitud del consumismo. Si no hay consumo y no hay inversión, el sistema se paraliza. Hoy mismo estamos en un mundo donde comienza a hablarse del estancamiento secular del capitalismo por la falta de consumo. Eso hace, esa dictadura del consumo en el funcionamiento del sistema es muy peligroso, porque se consume cualquier cosa, incluso las armas, ¿verdad? Hay que crear consumismo para poder realmente alimentar la máquina. En segundo lugar, se confirmó una de las viejas predicciones de Marx, es la incapacidad del sistema hasta ahora de evitar sus grandes crisis. La última crisis del 2008-2009 todavía no está terminada, continúa presente en nuestra sociedad. De manera que es un segundo elemento que realmente marca un poco los grandes desafíos de ese sistema que se instaló y que de alguna forma aparece como el modelo a seguir universalmente. El tercer problema es que el sistema tal como está, con estas tendencias consumistas, es capaz de destruir el planeta. El mundo no aguanta el sistema de consumo universal como tienen hoy los Estados Unidos. Explota el planeta desde el punto de vista físico. Hoy en día la amenaza del cambio climático es una realidad, pero la amenaza del tema de la sobrevivencia del hombre en el planeta está en juego. Es otro de los grandes desafíos que el sistema tiene que enfrentar. Un cuarto elemento que yo creo para mí, esto por mi propia experiencia personal, es un poco cómo el sistema está expuesto a estas grandes fuerzas descontroladas, que son las fuerzas financieras en la sombra, que es un tema muy grave, porque en este mismo momento un buen porcentaje de los movimientos financieros escapan a toda forma de control y son fuente de especulaciones muy graves que han dado lugar a la crisis del 2008-2009 y que nadie asegura que no puedan dar lugar a nuevas crisis con los mismos orígenes. Y el último elemento que yo creo que es importante destacar en estas debilidades, estos que son a su vez desafíos del sistema, es la desigualdad. El sistema salió al encuentro de temas sociales, pero no pudo vencer este tema dramático que es la profunda desigualdad en el mundo. Es decir, no es posible que tengamos 1% domine el 50% de la riqueza mundial. Es decir, son situaciones excesivamente groseras para poder entender que el sistema como tal puede sostenerse a largo plazo sobre la base de estos 5 elementos que acabo de mencionar. El tema fundamentalmente de prisionero de un consumismo a lo que dé lugar, las crisis recurrentes que tiene el sistema, el problema de la amenaza a la destrucción en el planeta, si las cosas continúan de esta forma, el tema del cambio climático que mencionó y por supuesto las fuerzas económicas desestabilizadoras de el funcionamiento del mercado y por último este tema de la desigualdad. Esas cosas hacen que ese modelo victorioso a los ojos de muchos y que realmente tienen puntos para decir que sí, tiene estos grandes desafíos. Es decir, que de alguna forma el concepto
de economía humana es lo que de alguna manera pone arriba de la mesa. ¿Cómo hacemos para mantener los aspectos vitales de un sistema que es capaz de generar riqueza, estimular la creación, la creatividad y al mismo tiempo puede de alguna forma salir al encuentro de estos grandes desafíos que son dramáticos desafíos para la sociedad presente y del futuro? Y ahí vengo a la tercera parte, que es ver cómo los conceptos de economía humana que están en este libro de alguna forma dan aproximaciones. El tema no tiene salidas simples, ni hay respuestas claras a lo que estoy planteando. Yo creo que sería totalmente ilusorio pensar que el mundo de hoy tiene respuestas claras. El mundo está confuso, muy confuso, y además está enojado, y además está violento. Son las tres cosas que yo creo que me definirían el mundo de hoy. Es un mundo confuso, enojado y violento. Entonces, pensar que eso es fácil sería una ingenuidad. Yo creo que lo primero que aprendemos cuando estamos muchos años dándonos contra los fracasos de las ilusiones es ser prudente. Hoy en día hacer anticipaciones de mediano plazo es muy peligroso y de largo plazo imposible. Entonces hay que ir por etapas y ver las cosas apelando al espíritu de Le Bret, los hechos, las realidades, y tratar de apoyar en esas realidades para empezar a actuar. Y déjeme terminar entonces esta tercera parte con cómo nos acercamos a entender el problema realmente y entrarle a algunos de los aspectos que podrían orientar el proceso para mantener lo bueno y evitar lo malo. Y entonces, en primer lugar, los datos del problema. ¿Cuáles son las cosas que hoy nos están desafiando en forma? Hay muchas, pero yo elegí tres grandes cosas que nos desafían a mi modo de ver y que están en el texto de esta estupenda publicación. La primera es el tema de la revolución tecnológica, que es espectacular. Es espectacular lo que significa hoy la revolución tecnológica en todos los niveles. Es espectacular la revolución en materia de comunicaciones, es espectacular todo el tema de la digitalización, es espectacular todo el tema de la robotización. Es decir, estamos en una sociedad que nos cuesta entender porque cambia todos los días. Es decir, toda revolución tecnológica es por definición disruptive, como dicen los ingleses. Sí, es una disrupción creativa, si ustedes quieren. Pero lo que no teníamos nosotros en el pasado es la velocidad de este cambio. Ese es el gran tema, es el cambio tecnológico conmueve, crea inmensas posibilidades, eventos, desafíos, porque tiene aspectos positivos, pero tiene aspectos muy negativos. Entonces, a la velocidad que se está produciendo, somos incapaces de entender a dónde va el mundo en este tema del cambio tecnológico, con desafíos muy importantes. Uno es el que está más presente hoy en día, que es el tema del empleo. Se dice que el 50% de los actuales empleos van a desaparecer en el año 2030. Es una afirmación. Es decir, serán sustituidos por otros empleos, pero es un trauma importante, como ya lo estamos viendo, que se están desapareciendo. Yo me acuerdo cuando una vez visitaba una fábrica en Japón de Toyota, y yo me acuerdo, fue el año 91, 92, lo que eran las líneas de producción, plagadas de obreros. Ahora hay plagados de robots, que una vez funciona, hasta le da un poco, parece un mundo irreal. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues yo digo, la tecnología nos da grandes posibilidades, pero también tenemos ese tipo de problemas. El otro gran tema, junto con yo respondía, es el surgimiento de una poderosísima clase media, que lo estamos viendo. El surgimiento de las clases medias es un fenómeno universal. Vamos a tener más clase media que el sector asalariado, en el sentido tradicional. Ya lo estamos teniendo en América Latina, en varios países, entre ellos el nuestro.
Ahora, ¿y cuál es lo que estamos viendo en esas clases medias? Primero, su gran capacidad de movilización y de expresión. Esa gente se expresa, sale a la calle, interviene en los sistemas de información pública. Pero además, esa gente también tiene aspiraciones. Y el propio crecimiento de la revolución tecnológica infla las aspiraciones. Y no hay cosa peor que las aspiraciones frustradas. Todo el mundo tiene más, pero tiene menos que el vecino. Entonces eso genera una enorme insatisfacción. Y eso es lo que hace que la ciudad esté enojada. Y lo estamos viendo enojada en Estados Unidos, porque con toda razón el salario está estancado hace decenas de años, en términos reales. Lo vemos en Europa, cuando las clases medias critican a las lideranzas de las élites, las protestas generalizadas, y después vienen como consecuencia estos fenómenos de frustración que nos están dando este preocupante panorama electoral de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el surgimiento de la clase media, estimulada por las expectativas y con capacidad de expresión, en la realidad yo creo que nos genera un desafío muy importante en el mundo que vendrá. Son clases medias enojadas. Y esto es peligroso. El tercer tema de esa nueva realidad que yo quisiera recoger, que expresa también en el libro, es el gran cambio en la geografía política del mundo y dentro de eso el propio funcionamiento de las democracias. Es decir, el mundo, estamos viendo la transferencia de poder económico más grande en la historia de la humanidad, del occidente al oriente. Nunca hubo una transferencia de esa dimensión. Entonces, esto hace pensar que tenemos arriba de la mesa nuevos actores. China va a ser en el año 2050 el 35% del Producto Bruto Mundial y Estados Unidos el 12 o el 13. Claro, van a ser 1.700 millones. Entonces, de alguna forma, eso es un hecho nuevo, porque es una transferencia de poder no del norte a sur en el mundo occidental, sino del este, del oriente, del occidente al oriente, con valores distintos. Y ahí está uno de los problemas importantes, porque ese cambio en la geografía política, económica, influye en la geografía política e influye también en los valores fundamentales sobre los cuales se asentó todo el edificio institucional de fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo el gran sistema que construimos con las Naciones Unidas, con Bretton Woods en Washington, con la Corte de Justicia en La Haya, con el GATT, OECD, todo ese edificio fue un edificio occidental y en inglés además. Entonces yo creo que esta realidad hace que tengamos frente a este mundo un cambio que de alguna forma está cuestionando el funcionamiento del orden político y social y económico de toda la posguerra. Lo que se agrava además porque se está poniendo de manifiesto una suerte de fin de la Pax Americana. Los Estados Unidos en el año 45 se constituyeron en los guardianes de la democracia, de los derechos humanos y del mercado. Se autoproclamaron. Ese mundo, después de las tristes experiencias que tuvieron, está en recesión y hoy tenemos un Estados Unidos que se está replegando de esa Pax Americana. Pero también se está replegando Inglaterra y también se están replegando varios críticos en el escenario político europeo. Es un mundo que toma distancia de este gran compromiso que fuimos creando todos con la gran ilusión de ir creando un mundo multilateralizado, lo decía recién Yves. El mundo multilateral en que soñamos está en retroceso, incluso en materia comercial. Estamos queriendo pasar ahora al régimen de los acuerdos entre grupos de países. Esto es un retroceso frente al sueño del multilateralismo. Entonces, estas tres cosas, yo digo, son tres de los puntos sobre los cuales uno debería imaginar, asentar las acciones para ir humanizando el proceso hacia un concepto que se acerque
a nuestros ideales de economía humana. Y yo diría que de alguna forma lo importante es ver cómo podemos salir al encuentro de estas necesidades que el libro propone, necesidades esenciales, que son las necesidades para vivir, comer, vivir, las necesidades espirituales, que todos los otros, que son todos los temas vinculados con los ideales de crear, de producir, de tener familia. Y por último, los grandes ideales del bienestar, que es en el fondo fundamentalmente la felicidad y la seguridad. Ese conjunto muy bonito de distribución de la estructura de las necesidades es un tema, es la pregunta, ¿será posible que la humanidad pueda llegar a ello a partir de estas realidades que hemos visto en el sistema que está vigente exitosamente y los grandes desafíos que tiene el mundo hoy? Bueno, yo creo que son los grandes temas sobre los cuales hay que trabajar. Y yo voy a destacar, a mi modo de ver, 3 de los desafíos, sin que esto sea la respuesta al tema, pero por lo menos cosas que a mí personalmente me golpean más. Y que el libro describe muy bien. El primero gran desafío para entrarle despacito a todo este tema, a todas estas ansiedades, es el desafío educativo, es la educación. Yo creo que el libro dice con toda razón que la educación es el gran desafío que tenemos por delante, no solamente para el acceso al conocimiento de calidad, que es un objetivo legítimo, sino el acceso a las habilidades, porque en el fondo ese mundo que se viene nos va a crear una cantidad inmensa de nuevas oportunidades para el cual no alcanza el conocimiento convencional. Tenemos que centrar en los skills, que es el nuevo desafío. Yo creo que estoy cada vez más convencido que la calidad de la educación es muy importante, pero yo creo que junto con esto está el tema de los skills para poder hacer frente a esa multitud inmensa de oportunidades que se van a abrir, como yo espero, como esperamos todos, en el mundo que vendrá. ¿Alcanza con eso? No. Y yo creo que ahí es donde entra el tercer elemento del tema educativo, que es la formación en valores. Ese es uno de los grandes temas en los cuales la humanidad tendría que reflexionar. La educación en valores, como los 5 que mencionamos anteriormente, según lo establece la publicación de Caminos de Economía Humana. Entonces, ese para mí es un gran tema, el tema educativo. Yo creo que la humanidad debería de alguna forma entender que en la formación de las nuevas generaciones está la capacidad de vivir en paz y convivir. Y convivir. Ya no es solamente educar para el acceso al progreso material, es educar para convivir, para vivir en paz, que no es poca cosa, porque desgraciadamente en todo esto está el temita de la violencia que voy a tratar un momento después. Bueno, entonces lo primero es el desafío educativo. El segundo es el desafío de la desigualdad. Y yo tengo la impresión, se ha hablado mucho, el señor Piketty nos ha tocado el clarinete, la CEPAL lo viene diciendo desde hace 50 años, y ha escrito sobre este tema de la desigualdad. Yo creo, entre todas las múltiples cosas que uno debiera identificar, está la necesidad de un nuevo pacto fiscal a nivel de país y a nivel internacional. Este tema de la plutocracia que se ha creado hoy en el mundo es tan importante, tan desafiante, que estamos viendo que como reacción, una de las reacciones que se está dando hoy es que es tan grueso que se despierta una filantropía excepcional. Los grandes millonarios comienzan a dar ejemplo de donando parte de sus grandes fortunas como reacción un poco a esta acumulación espectacular del poder económico en el mundo. Bueno, yo creo que el pacto fiscal es fundamental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y yo creo que una de las cosas que yo creo que habría que de alguna manera focalizar es en la estructura del gasto fiscal, del impuesto fiscal, de la imposición, sobre todo con las ganancias de capital, que esto en Estados Unidos es anatema, pero es un tema. Cuando yo hago un negocio y me va bien, está bien, pero si yo compro una casa que a los 10 años está valorizada en 10 veces,
Bueno, hay una ganancia que no la hice yo, la hizo el mercado, y en esa ganancia hay una intervención de la sociedad. De alguna manera, este es un tema que inevitablemente se va a plantear por las grandes demandas que va a tener el gasto social en los años que vendrán. Las demandas del gasto social por demandas de la gente, pero también por demandas de los viejitos. Por eso que se empieza a hablar hoy en el mundo de cosas tan interesantes como el ingreso universal, que se habló en nuestra España, ¿eh? Es decir, la gente empieza a pensar que hay que mirar que la política social va a tener que transitar donde se va a precisar mucha plata, y para eso va a haber que buscar nuevos elementos de apoyar la fiscalidad. Esto hoy en día pone muy nerviosa a mucha gente, pero yo creo que es la realidad que se nos viene encima. Es el segundo tema. Entonces, primero, educación; segundo, pacto fiscal; tercer lugar, es buscar la forma de construir un nuevo orden político, económico y social en el mundo. Esto va a obligar a llevar a la creación de un nuevo sistema internacional que permita conciliar valores que no son los mismos. Nosotros hablamos de democracia participativa. En el Asia se habla de democracia autoritaria. ¿Qué es la democracia autoritaria? Es difícil de entender. Pero estamos un poco... Es difícil asimilar Estado. El mundo va a tener que hacer un inmenso ejercicio de buscar la forma de conciliar estos valores para poder armar un mínimo código de acuerdos internacionales para poder convivir, respetando las identidades, pero al mismo tiempo reconociendo que todos tenemos que poner algo si queremos vivir en paz, que es un valor inmenso y único. Sobre todo cuando en este momento irrumpe además en el escenario un fenómeno que nosotros conocimos siempre, porque el terrorismo existió toda la vida, pero un terrorismo como el que tenemos hoy, con acceso a armas de destrucción masiva, es un fenómeno gravísimo y muy preocupante. Entonces, de alguna manera, es por eso que yo creo que la construcción de un nuevo orden económico internacional que lleve a esto va a ser necesariamente un largo proceso, que va a tener que transitar por todo este surgimiento de la violencia del terrorismo demencial, con acceso que es imposible de ver cómo se le puede abordar. Todo esto hace que este tercer tema sea fundamental en el mundo en que estamos. De manera que esas tres cosas yo tomaría del libro como elementos que me parecen importantes: la educación, la desigualdad, un nuevo orden económico internacional. Algo está aconteciendo ya en el mundo y lo estamos viendo un poco. Este surgimiento de la economía colaborativa, por ejemplo, es un hecho que muestra que la sociedad comienza ella misma a reaccionar, comienza ella misma a buscar soluciones. Pero es muy importante en este momento nuevamente apelar al valor de la política. La política es el gran desafío. La política en un sentido amplio, ¿no? Los grandes liderazgos como tenemos hoy nosotros en la figura del Santo Padre, por ejemplo, que es un hombre que está inspirando todas estas cosas. Pensamos que estas permeen, y pensamos también lo que ha dicho, el papel de las grandes religiones en este momento es muy importante. Yo creo que ahí hay un factor fundamental que realmente podría ser, en el fondo, un punto de partida para llegar un poco a entender la complejidad del momento y administrarlo de alguna manera sensata. Hablaba Vir con mucha razón del tema de la solidaridad. Yo creo que el mundo creó un concepto de solidaridad basado en bases que son distintas a las de la caridad. La caridad, una de las virtudes teologales, es hija del amor. La solidaridad es hija de la justicia. Lo que se ve a nivel internacional es la solidaridad como una respuesta a la justicia. Y ese concepto de solidaridad y justicia que está en el libro es fundamental para encarar el futuro. Eso tiene que ser traducido en acción a partir de los líderes internacionales. Y el empuje que normalmente está saliendo de la base social para estimular esas nuevas lideranzas, yo creo que es fundamental. Porque es demasiado.